Ahora que vamos a hacer la... Por favor, que vayan bajando hasta el escenario, que vamos a hacer ahora un acto de presentación. Estamos encantadas de contar con vuestra presencia en este día tan importante para nosotros. Puede que, aunque parezca que fue ayer, ya han pasado 25 años. 25 años que empezamos a trabajar con mucha ilusión para divulgar nuestra cultura tradicional a través del folclore. Salmorena Los Areñas se formó a raíz de un curso de jotas impartido por una asociación local. Hace un 13 de julio de 1993, con el único deseo de representar el folclore extremeño, para su funcionamiento se creó una junta rectora formada por Katy Martín, Asunción Sánchez, Erika Caselle y Verónica Antón. Para comenzar necesitábamos un nombre que nos representara. Se eligieron varios nombres y se sometieron a votación. Saliendo elegido Salmorena, nombre de una canción que cantaban nuestros abuelos en la boda. A Salmorena le añadimos Los Areñas para que nuestro pueblo siempre fuera unido al pueblo, al grupo. En muchos festivales, en Portugal sobre todo. El Festival Internacional de Folclore de San Miguel, en Resende, Portugal. Festival Internacional de Folclore Juventud de Montijo, Portugal. Festival Internacional de Folclore de Palota, en Palmela, Portugal. El Internacional de Águeda, también en Portugal. Otro festival en Coimbra. En Minturno, en Italia. En Gaeta, también en Italia. Los 25 años han dado para mí una anécdota que muchos de los que estáis aquí presentes recordaréis con cariño. Ese viaje donde nos quedamos una componente en tierra. Esos vasos de leche calentita imprescindibles para conciliar el sueño. Esas dos personas son las fundadoras, que son Katy Martín y Choni Suárez. Pueden subir. ¡Aplausos! La primera fila puede dejar de llorar, por favor. Bueno, muchas gracias y esperemos estar aquí muchos años y seguir con vuestra colaboración. ¿Con los SAR hay algún representante? Muchas gracias y que sigáis muchos años. Mención especial para Luis Merchán por su labor de difusión de nuestro folclore y de manera muy especial a nuestro grupo. Gracias, Luis. Recordar a una persona muy especial que ya no está con nosotros, el párroco Don Lorenzo, que nos acompañó en muchos de nuestros viajes a Portugal y colaboró en muchos eventos con Salmorena. Y muchísimas gracias porque si Salmorena ha llegado aquí ha sido gracias a todos los que habéis pasado por aquí. Sepáis que las puertas están abiertas, que Salmorena seguirá creciendo y animaros. Y ahora os vamos a pedir a todos silencio porque vamos a poner el regalo de Choni, ¿vale? Os queremos, te queremos, Choni, todo de parte. Te queremos mucho, eres la mejor. ¡Un aplauso para Choni!